Bueno, pues muy buenos días, estimados alumnos. Estamos en la sesión de hoy, sábado 12 de junio, ¿verdad? Con un nuevo tema denominado, pues, las clases de auditoría, ¿verdad? Ya hablamos con anterioridad, ¿verdad? Del concepto de auditoría, de las necesidades de que exista la auditoría, de quiénes son las personas interesadas, ¿verdad? En que se contraten los servicios de auditoría. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las clases de auditoría. Pues si nosotros, ¿verdad? Analizamos, ¿verdad? Lo que nos marca las normas y procedimientos de auditoría, ¿verdad? Pues nos indica que existen dos clases de auditoría, ¿verdad? Vamos a encontrar que en este caso está la auditoría interna y la auditoría externa o independiente. Entonces encontramos que son dos clases de auditoría. Vamos a hablar en este caso de la primera, que corresponde a la auditoría interna. La auditoría interna en este caso, ¿verdad? Pues tradicionalmente, ¿verdad? Vamos a encontrar que lo desarrollan personas que pertenecen, ¿verdad?, a la organización. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que quienes practican el trabajo, ¿verdad?, de revisión, de verificación, ¿verdad?, es personal que depende de ahí de la organización. O sea, quiere decir que la organización contrata personas, ¿verdad?, y que dentro de su organigrama existe una estructura, un área específica, ¿verdad?, que es el área de auditoría interna, y que bueno, la organización los tiene ahí de manera permanente, ¿verdad? Y que estas personas, pues su trabajo, ¿verdad?, es exactamente el de realizar, el de verificar, el de analizar, ¿verdad?, todas las, la corrección contable, si fuera una auditoría financiera, ¿verdad?, y así como todas las fuentes de la contabilidad y aquello que le dio origen, ¿verdad? También, ¿verdad?, el auditor interno revisa esta parte. Pero también el auditor interno no solo se aboca a revisar aspectos de orden financiero, como están de manera permanente en la organización, y ya lo decíamos, ¿por qué la organización adopta tener auditores internos dentro de la organización? ¿Verdad? Y bueno, ya lo hemos hablado, sería una interrogante, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, dijimos que en la organización se adoptan a los auditores, a la auditoría se adopta de manera generalizada como un procedimiento de control. Entonces, las organizaciones tienen auditores internos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tienen como un procedimiento de control, ¿verdad? Entonces, si es de orden financiero, pues lo que van a hacer los auditores, pues es verificar lo que decía hace un momentito. Van a verificar, ¿verdad?, que los estados financieros, ¿verdad?, se hayan elaborado de acuerdo a NIF, que se hayan respetado estos postulados básicos, ¿verdad?, que se esté cumpliendo, que la información que ahí se esté presentando, ¿verdad?, cumpla todo lo que marca, ya vuelvo a reiterar estos postulados, y que también se esté trabajando de acuerdo al control interno que la organización tenga instaurado. Pero un auditor interno no solo se aboca a revisar la parte financiera, también los auditores internos pues revisan otros elementos, ¿verdad? Revisan también las actividades que se dan dentro de la organización de orden operativo, ¿sí? Y aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Que el auditor interno, ¿verdad?, va a revisar también las actividades, ¿verdad?, vuelvo a reiterar, que desarrollan en las diferentes áreas que componen la organización, ¿verdad? ¿Qué tan apegados están en este caso al control interno que tiene instaurada la organización, ¿verdad? De tal manera que la empresa, ¿verdad?, con este tipo de revisiones operativas, porque así se le llaman, lo que pretende es medir, ¿no?, si el objetivo de la organización se está alcanzando mediante
¿verdad?, el apego a las medidas de control interno que tienen instauradas, pero también buscan medir la eficiencia y la eficacia en las actividades que se desarrollan en la organización, de tal manera que la organización venga trabajando de una manera efectiva, ¿sí? Cuando hablamos del término eficacia, ¿verdad?, pues ya yo quiero considerar, ¿verdad?, que en la materia de establecimientos de sistemas de control interno, pues pudieron haber hablado de estos términos, ¿verdad?, en función a que la eficacia, ¿verdad?, pues no es más que el trabajar, ¿verdad?, con el mínimo de los recursos, ¿verdad?, y hacer las cosas bien desde el primer momento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hacer las cosas con cuidado y la diligencia profesional necesarias de tal manera que se trabaje con calidad, ¿sí?, y apegadas a la normatividad del control interno, que se haga bien desde la primera vez, ¿sí? Es decir, si a mí me dijeran, ¿verdad?, que voy a transcribir un oficio, ¿no?, que mi jefe de alguna manera me solicita, si yo quiero trabajar con eficacia, pues lo ideal es hacerlo, ¿verdad?, bien desde la primera vez, que no me corrija ni la ortografía, ni el contenido, ¿verdad?, ni ninguno de los elementos, porque entonces ahí pues estaríamos trabajando eficientemente, ¿verdad?, y con el cuidado y la diligencia profesional que hacen que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad, ¿sí?, y que desde el primer momento ese trabajo esté bien hecho, ¿sí?, y no tengamos que estarlo haciendo una y otra vez, porque también el hacerlo una y otra vez, eso generaría, ¿verdad?, un desperdicio, ¿verdad?, en los materiales, ¿no?, que todas las organizaciones de alguna manera pues lo que buscan es economizar y ahorrarse, ¿verdad?, ese desperdicio de materiales, aparte del esfuerzo físico que hace el trabajador, ¿verdad?, en estar haciendo una y otra vez el mismo oficio, ¿verdad? Entonces aquí sí es muy importante, ¿verdad?, y muchas organizaciones, ¿verdad?, adoptan estas revisiones de orden operativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que buscan es de que haya esa eficacia. Entonces, el término eficacia es en función a hacer las cosas bien desde la primera vez, o sea, con el cuidado y diligencia profesional, con la calidad del servicio, ¿verdad?, que se está prestando, ¿no? Bueno, ahora, ¿a qué se refiere la eficiencia? Hacerlo, ¿verdad?, en el mínimo de tiempos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si sigo con el ejemplo de lo que yo mencionaba, si yo hago con eficacia mi trabajo desde el primer momento, pues lógicamente, ¿verdad?, el oficio, ¿verdad?, pues no va a tardar más de 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que pues el jefe a veces necesita el oficio a un determinado tiempo. Y si yo se lo llevo dentro de una hora, el oficio era para 15 minutos, era en 15 minutos, no era dentro de una hora. Ya en una hora ya ese oficio no me sirve, ¿verdad?, ya lo quiero bien, ya, ¿verdad? Entonces, la eficiencia va en función a los tiempos, pero también muchos, ¿verdad?, en muchas organizaciones a veces se trabaja bien la eficiencia, o sea, se hace rápido todo, pero mal hecho. Entonces, ¿de qué sirve? O en muchas organizaciones, o muchos de los trabajadores dentro de las organizaciones realizan las actividades bien, pero a veces tardan 3, 4, 5 horas. Entonces tampoco nos sirve. Entonces, ¿qué buscamos dentro de las organizaciones? Que se dé la eficiencia y la eficacia, o sea, que se combinen las dos cosas, que los trabajos se hagan, ¿verdad?, en los tiempos necesarios, ¿verdad? Ahora sí, como diríamos, rápido y bien hecho, con el mínimo de desperdicios, ¿verdad? Y cuando así se trabaja, entonces quiere decir que como trabajadores o como organización, pues somos productivos. Y el ser productivo quiere decir que somos efectivos. Y esa productividad nos va a llevar a una rentabilidad, que al final se va a ver reflejado, ¿verdad?, en un buen trabajo.
Y un buen trabajo, si es una empresa, por ejemplo, lucrativa, ¿dónde se van a ver reflejadas? ¿Verdad? En sus transacciones, ¿verdad? Y en los estados financieros, pues lógicamente, pues va a haber esa rentabilidad que se busca. Entonces, un auditor interno no solo revisa aspectos financieros, también revisa aspectos operativos. Pero también un auditor interno revisa aspectos de orden administrativo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Revisa elementos que tienen que ver con la estructura de la organización, pero que esta estructura de la organización y sus actividades que realiza estén apegados a un proceso administrativo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que indistintamente, ¿verdad?, que analiza que la estructura organizacional esté bien trabajada, también el auditor va a revisar, ¿verdad?, que las actividades que en la organización se desarrollan estén apegadas a un proceso administrativo. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de proceso administrativo? Me estoy refiriendo a que las actividades estén bien planeadas, estén organizadas, ¿verdad?, estén bien, en este caso, tengan todos bien dirigida, ¿verdad?, que estén bien integradas, esté bien dirigida, ¿verdad?, esté bien controlada. ¿Por qué? Porque acordémonos que las etapas del proceso administrativo, según las que más se apega de acuerdo a lo que marcan las normas y procedimientos de auditoría y la cual nos marca el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en los trabajos de auditoría, pues dice que es el proceso administrativo que tiene 5 etapas, porque pues hay otros autores que manejan procesos administrativos de 4 etapas, 5 etapas, 6 etapas. Esto depende mucho del criterio del autor del cual estemos hablando. Pero según, ¿verdad?, en este caso, las normas y procedimientos de auditoría nos dicen que de acuerdo al proceso administrativo que más nos apegamos nosotros es lo que marca Kunz, ¿verdad?, que es un autor. Y bueno, ¿qué nos dice este autor? Pues nos habla del proceso administrativo en función a 5 etapas: a una correcta planeación, a una correcta organización, a una correcta integración, a una correcta dirección y a un control. Entonces, cuando hablamos de una auditoría interna, ¿verdad?, que revisa los aspectos administrativos dentro de una organización, se está refiriendo a que el auditor interno está revisando, ¿verdad?, la estructura organizacional en sí, o sea, cómo está conformada, qué tan bien está conformada, cómo se están dando las líneas de autoridad, cómo se generan, ¿verdad?, en este caso las instrucciones, ¿verdad?, cómo está el funcionamiento dentro de la organización, cuáles son las actividades que desarrolla cada personal, pero no solo las actividades, sino también si se están apegando a una correcta planeación, a una correcta organización, a una correcta integración, a una correcta dirección, a un correcto control. ¿Y esto a qué me refiero? ¿Verdad? ¿Sí? Todo trabajador en una organización, ¿verdad?, que no planea su trabajo, ¿verdad?, no sabe qué va a hacer en el día, ¿verdad?, pues va como un barco sin rumbo. Por eso las actividades a veces no salen a tiempo, porque no se planean, no se maneja un calendario de trabajo, y eso es parte de una planeación. Pero también tenemos que organizarnos a través de esa calendarización, ¿verdad? ¿Qué actividades tenemos que sacar primero, antes que otras, ¿verdad? ¿Qué materiales nos van a servir? Es parte de la integración, ¿verdad? Hay veces que ya tenemos la planeación, ya tenemos todo, pero a veces no tenemos los materiales con qué hacerlo. Y eso a veces nos genera atrasos, ¿verdad? La organización, la dirección, ¿verdad?, es muy importante. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo son las órdenes, verdad? Y el control que se tenga. Por eso es parte del proceso administrativo. Entonces aquí el auditor interno se aboca a eso, ¿verdad?, a revisar también los procesos a la parte administrativa. Entonces un auditor interno no solo revisa aspectos de orden financiero, ¿verdad?, también revisa aspectos de orden operativo y aspectos de orden administrativo. Y con esto entonces yo me estoy refiriendo
a que existen diversos tipos de auditoría, ¿sí? Entonces, dentro de las clases de auditoría, ¿verdad?, vamos a encontrar que existen diversos tipos de auditoría. ¿Y cuáles son estos tipos de auditoría? Entonces, ahora sí, derivado de lo que ya expliqué, pues diríamos que está la auditoría financiera, que está la auditoría operativa, que está la auditoría administrativa, ¿verdad? Pero esto estoy hablando de una manera generalizada y estandarizada, porque pues ahora en la actualidad ya hay muchas auditorías, ¿verdad? Hay auditorías laborales, hay auditorías de calidad, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pero pues de manera generalizada, ¿verdad? O estandarizada, ¿verdad? Y diríamos que bueno, que un auditor interno pues no solo revisa aspectos de orden financiero, también revisa aspectos de orden operativo, de orden administrativo. Ahora, ¿cuántas veces revisa el auditor, ¿verdad?, todo esto que estoy diciendo? Las veces que sean necesarias, porque recordemos que ellos dependen de la organización, o sea, fueron contratados para ello, o sea, ellos ahí, su oficina está dentro de la organización. Ahora, lógicamente, ¿verdad?, son personas que cumplen ciertas normas, ¿verdad?, tienen que tener imparcialidad. Más adelante vamos a hablar de las normas de auditoría. Tienen que tener objetividad en sus revisiones, porque aunque dependan de la organización, ¿verdad?, cubren los mismos elementos que un auditor externo. Eso es definitivo, ¿verdad? Entonces, el auditor interno a eso se dedica, está revisando en cada una de las áreas. Dependen, vuelvo a reiterar, de la misma organización, ¿verdad? Perciben un sueldo de ahí, ¿verdad?, aparecen ahí en la nómina de la organización, perciben un sueldo, ¿verdad?, porque dependen de ellos. Y una vez que el auditor interno revisa, ¿verdad?, levanta sus observaciones, ¿sí?, de lo que encontró, y al final pues emite también una opinión. Nada más que aquí hay una gran diferencia, jóvenes. La opinión que él va a dar lo presenta mediante un informe, ¿sí? Un auditor interno lo que hace es emitir su opinión, pero a través de un informe. Él informa, ¿sí?, a su jefe inmediato, ¿verdad?, quien sea su inmediato. ¿Por qué? Porque un auditor interno, eso sí es muy importante, igual más adelante, en auditorías más adelante, van a analizar un poco más a profundidad esta parte. Vamos a encontrar que un área de auditoría interna dentro de una organización siempre ocupa un lugar relevante dentro de la estructura. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un auditor interno generalmente están en un segundo nivel dentro de una estructura organizacional. Casi siempre están por arriba de los directores, ¿no?, colateralmente hablando, ¿verdad? Entonces, o al mismo nivel, ¿verdad?, de los directores, pero generalmente así es. Entonces, ellos revisan la organización, vuelvo a reiterar, ¿verdad?, ya sea financieramente, operativa, administrativamente. ¿Y cómo sabemos que van a revisar? Pues depende de las necesidades que vayan teniendo la organización, ¿verdad? Entonces ellos revisan y de acuerdo a lo que ellos encuentran, ¿verdad?, pues lo que van encontrando, pues van, en este caso, pues levantando todas las observaciones, ¿verdad? Y al final, pues ellos presentan un informe. Es un informe lo que ellos presentan, ¿verdad? ¿A quién le presentan? Pues a su jefe inmediato, ¿verdad?, en este caso. Y ya los jefes inmediatos toman en este caso las decisiones, y si hay cosas que corregir, ¿sí?, y aguas aquí con lo que voy a decir, si hay algo que corregir, ¿sí?, no el auditor interno va a llegar y va a corregir y va a implementar y va a hacer los arreglos necesarios, no, eso ya lo harán las personas respectivas, dependiendo de las observaciones que se hayan generado. Un auditor, ¿verdad?, únicamente observa, emite opiniones y informa. Ellos no implantan nada, ni ejecutan las correcciones. Eso ya lo hacen otras personas, ¿sí? Entonces, siempre es así, y así lo marcan las normas y procedimientos de auditoría. Entonces, la auditoría interna,
¿verdad? Depende de la propia organización, se genera a través, en este caso, de las revisiones, ¿verdad? Emiten la opinión, surgen observaciones y presentan un informe. Es personal que depende de la organización, ¿verdad? En este caso, perciben un sueldo, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Pero cumplen los mismos requisitos que un auditor externo. No hay diferencias, tienen que ser objetivos, tienen que cumplir una serie de elementos que más adelante vamos a ver, ¿sí? Entonces, en función a ello, revisa. ¿Cuántas veces tiene que hacer las revisiones? Las veces necesarias. ¿Por qué? Porque dependen de la organización. ¿Sí? A eso están, esas son parte de sus actividades. Ahora, la otra clase de auditoría es la auditoría externa, ¿sí? Que muchos le denominan también auditorías de orden independiente, como su nombre lo dice. Ahora, aquí ellos, ¿quiénes son? Son personas que se dedican también a hacer lo mismo que hace un auditor interno, a revisar, a supervisar, a verificar, a inspeccionar, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Financieramente, aspectos de orden financiero, ¿verdad? Aspectos también, si se les contrata, ¿verdad? Aspectos de orden operativo, ¿verdad? Y si se les contrata, también pueden revisar aspectos de orden administrativo. Nada más que aquí la diferencia va a ser que como no es personal que depende de la organización, entonces se tiene que hacer por medio de un contrato y ver qué cosa es lo que quiero que me revise. Y solo eso me va a llegar a revisar. Y no me va a revisar así como el auditor interno 2 o 3 veces lo mismo, porque si sería así, pues tendría que hacer contratos, ¿verdad?, por cada revisión, porque aquí como no es personal de la empresa, pues ellos en este caso no perciben un sueldo. ¿Qué perciben? En este caso, si son externos, pues serían unos honorarios, que es parte de una diferencia. Ahora, el auditor externo, ¿sí?, como parte de sus funciones, también revisa, observa, ¿verdad?, y emite opinión. Nada más que aquí, a diferencia del auditor externo, ¿verdad?, el auditor interno, el auditor externo, la opinión que emite se denomina dictamen, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes notan la diferencia, ¿verdad?, el auditor interno que presenta un informe, el auditor externo que presenta un dictamen, ¿sí? El auditor interno pertenece a la organización, el auditor externo es una persona independiente, ¿sí?, que es contratado, ¿sí? Mientras el auditor interno percibe un sueldo, el auditor externo, ¿verdad?, percibe un honorario. El auditor interno puede revisar 1, 2, 3 veces las mismas actividades porque pertenece ya a la organización. Un auditor externo no, ¿verdad? Él va a revisar únicamente para lo que haya sido contratado, ¿sí? Entonces, ahora, ¿si los dos cubren los mismos requisitos? Sí. Ahora, vendría la pregunta y ustedes dirían, pero si ya tenemos auditores internos, ¿verdad?, ¿para qué vamos nosotros a buscar un auditor externo? Pues facilita mucho. Cuando hay un auditor interno dentro de una organización, ¿verdad?, y cuando llega un auditor externo, pues los dos trabajan colateralmente, ¿verdad? Y pues quizás en este caso, si iban a haber 100 errores en la organización, al haber auditores internos, pues lo ideal sería que el auditor externo, al emitir su opinión y al hacer su revisión, pues no encontrara errores, ¿verdad? Que todo estuviera limpio, que todo estuviera bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Y que el dictamen que emita el auditor externo, ¿verdad?, pues sea un dictamen limpio, que no tuviera ninguna salvedad. Eso es lo que se busca, ninguna excepción, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿verdad?, es que nosotros podemos, en este caso, ¿verdad?, bajo este tema, pues analizar, ¿verdad?, qué es lo que hace el auditor interno y pues lo que realiza un auditor externo. Esperando, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que tiene su ontología y lo que ustedes ya quiero considerar leyeron,
pues que esta explicación breve que les estoy presentando pues les ayude a tener una visión un poquito más amplia. El día de hoy, más tardecito, ¿verdad? Nos estamos viendo en línea, ¿verdad? Para poder intercambiar, ¿verdad?, opiniones acerca de este tema. Bueno, pues me dio mucho gusto poderlos saludar nuevamente, esperando se encuentren muy bien. Los saludo con el cariño de siempre.